Michoacán es considerado un estado muy vasto en recursos naturales. Sin embargo, durante mucho tiempo fue considerado también como uno de los estados más problemáticos, más pobres, más atrasados y más violentos. La acumulación de problemas sistemáticos y sus consecuencias, aunado a la corrupción y a los múltiples escándalos de diversos gobernantes y políticos de alto nivel, han generado una repulsión casi natural hacia los partidos políticos clásicos. El PRI, el PAN y el PRD hace un año, con todo lo que el silvanismo representa, pueden constatarlo. Hace un año, el Morena tomó posesión del gobierno del estado. Con lo desgastante que fue el camino hacia el triunfo, el sistema michoacano de radio y televisión considera pertinente debatir el rumbo que la administración pública ha tomado. Preguntar, ¿hay cambio? ¿Es lo mismo? ¿Qué hacen de diferente las dependencias? Para informar al pueblo de Michoacán, estas y otras cosas más, 3 servidores públicos de la actual administración se han dado cita para exponernos cómo es que hemos retomado el rumbo. O quizás no, pero eso sí, con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. Hoy, a un año de gobierno en Michoacán, de que la 4T llegó a Michoacán, vamos a hablar pues con los actores de este proceso que se está llevando a cabo. ¿Sirve o no sirve? ¿Han cambiado las cosas o no han cambiado? ¿A un año es difícil o no es difícil? Nos gustaría tener a muchos, pero como se da cuenta, en nuestra mesa no caben tantos. Entonces, hoy vamos a tener a, como lo dije, actores de este cambio, pero que lejos de eso, considero que los 3 son seres humanos que se plantean que el mundo puede ser mejor para los demás. Obviamente usted puede tener otra opinión, pero el día de hoy la 4T está en Michoacán, así que pues tenemos que invitar a la 4T. Aquí tenemos a el subsecretario de Enlace Legislativo, Humberto Urquiza. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Qué bueno, ya nos contarás ahorita, hay mucho Claro. que platicar ahí, el tema del presupuesto directo, comunidades indígenas y muchas otras cosas que abarca la Secretaría de Gobierno, pero Claro. ya nos platicarás. Tenemos a Alejandra Anguiano, me decías, directora de Prevención y Atención de la Violencia en la Secretaría de la Mujer. Bueno, el nombre de la Secretaría es más amplio, comúnmente decimos Secretaría de la Mujer. Sí, o SEI Mujer, ¿no? Ajá. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con todas y todos los de tu equipo y también con los compañeros que estoy compartiendo y pues yo encantada de poder compartir con ustedes. Gracias, Ale. Y no podía faltar un pilar del gobierno actual, Ignacio Mendoza, coordinador del sistema estatal, ¿no? Del sistema estatal penitenciario, sistema penitenciario estatal. ¿Cómo se dice? Sistema penitenciario del Estado. Sistema penitenciario del Estado. ¿Cómo estás, Nacho? Benjamín, gracias. Saludo con afecto a Alejandra, Humberto. Es un honor estar el día de hoy en esta mesa. No, y el honor es mío. Puro doctor aquí en la mesa. Yo nomás soy el conductor, así que yo le voy a tratar de dar salida a esto. Y rápidamente me gustaría que empezáramos con 2 minutitos cada uno. ¿Qué es lo que hace una Secretaría de Gobierno? Porque bueno, con peras y manzanas, para que la gente lo entienda, luego decimos Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Mujer, Sistema Penitenciario, pero no nos queda bien claro. Entonces, rápidamente, Humberto. Yo te diría que la Secretaría de Gobierno tiene como función primordial la comunicación con todos los actores políticos e instituciones en el Estado y con el Estado de Michoacán, me explico. La Secretaría de Gobierno tiene relación con poderes públicos locales, federales, con los ayuntamientos, con los órganos autónomos del Estado, pero también con los federales o municipales, si es que los hubiera. Y también le toca, yo te diría que es una primera parte, y la segunda es todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? Es decir, los procesos de atención, de diálogo con actores políticos que por alguna razón desean intervenir en la opinión pública e incidir en las acciones del Ejecutivo. Ok. Como subsecretario de Enlace Legislativo, te toca abordar, pues yo creo que un montón de temas, ¿no? Casi todos. Sí, me toca, orgánicamente nos toca atender el Congreso, la relación con el Congreso,
Nos toca atender a los notarios, la dirección del notariado, la dirección de archivo general, no solamente del Ejecutivo, sino normativo frente a todos los órganos autónomos e inclusive ayuntamientos. Nos toca atender el registro civil, atender el periódico oficial, que es un área sumamente interesante, y además el gobernador nos ha instruido poder atender también a las comunidades indígenas como una función que estamos apoyando al secretario de Gobierno y al gobernador. Si no, pues casi nada, ¿verdad, Humberto? Pues son una ramificación interesante, ¿no? que permite un trabajo, digamos, una perspectiva propia, pero sí es una subsecretaría con muchos tintes, ¿no? Y muchas perspectivas. Claro. Ale, la Secretaría de la Mujer, así, con peras y manzanas. ¿Qué es lo que hace la Secretaría? Bueno, primero igual voy a comentarles el nombre completo de Claro, la Secretaría, claro. ¿verdad? Porque siempre lo acortamos. Bueno, es la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. En esta administración decidimos darle un enfoque distinto a cómo la recibimos. Actualmente contamos con una dirección de transversalidad de las políticas públicas y ahí estamos viendo pues todo lo que viene siendo las políticas públicas transversales desde el enfoque de los derechos humanos de las mujeres y la transversalidad, ¿no? También estamos teniendo relación con todas las instancias municipales de todo el estado, es decir, estamos fortaleciéndolas, ya sea con presupuesto y también con personal que pueda atender a mujeres en distintos municipios. Al igual tenemos una nueva dirección, que es la Dirección de Autonomías y Bienestar, y ahí estamos trabajando, incidiendo directamente con las comunidades indígenas. Actualmente se han hecho mesas de consultas con mujeres para poderles acercar servicios que obviamente antes no se les acercaban, pero desde esta perspectiva intercultural. Es decir, estamos bajando al territorio con mujeres y hombres también que son purépechas y que también llevan medicina tradicional desde un enfoque y con el respeto de los usos y costumbres. Entonces, la verdad, lo que está haciendo esa dirección está muy interesante porque también estamos trabajando con la gestión menstrual. Es decir, estamos llevando paquetes de higiene menstrual y les estamos acercando a las comunidades más alejadas. Estamos con la consigna de que las periferias y las comunidades que están más alejadas deben de tener acceso a la menstruación digna, porque aparte Michoacán fue el primer estado con esta ley. Entonces tenemos que empezar a atender esta problemática porque pues hay mujeres que no tienen acceso a comprar productos que son carísimos aparte, ¿no? Y pues en la dirección que me encuentro yo atendemos todos los temas relacionados con violencia familiar y pues todos los tipos y modalidades de la violencia. Tenemos centros al interior del estado que tienen un equipo multidisciplinario que acompaña a las mujeres en esos municipios, en especial en los municipios donde se encuentra declarada la declaratoria de alerta de violencia de género, y también por primera vez logramos tener 55 municipios con personal de la Secretaría de la Mujer que ayuda directamente a las mujeres en los lugares más alejanos. Por primera vez tenemos en Aguililla un centro PAIMED, en Coahuayana un abogado que atiende temas de violencia extrema y un refugio donde salvaguardamos la vida de las mujeres. Este año hemos logrado poder darle seguridad a 20 mujeres que eran posibles feminicidios, es decir, hemos prevenido 20 feminicidios y hemos atendido a núcleos familiares, ¿no? El desplazamiento, que no siempre es por el crimen organizado, también es un desplazamiento por la violencia de género que se vive, le estamos atendiendo desde la Secretaría de la Mujer. Y pues hay una subsecretaría que está atendiendo todo el tema de la igualdad sustantiva, que se dedica a poder generar unidades de igualdad sustantiva en todo el gobierno del Estado para eliminar la violencia al interior, porque hay una gran consigna por parte del gobernador, que no se va a tolerar ningún caso de hostigamiento sexual ni violencia laboral en los centros de trabajo del gobierno del estado. Entonces, la subsecretaría está haciendo un gran trabajo al respecto y pues estamos avanzando, ¿no? Vamos muy bien. Muy bien, Ale. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Nacho. Lo mismo, que con peras y manzanas nos puedas exponer el sistema penitenciario, qué es lo que hace, cómo impacta en la sociedad michoacana, ¿sí? No se vaya de acá, esto es peras y manzanas. Estamos de vuelta y nos quedamos con la opinión de Nacho. El sistema penitenciario, Nacho, con peras y manzanas. A ver, el sistema penitenciario es la institución que se encarga básicamente de administrar los penales del estado de Michoacán. Eso es lo básico, es decir, garantizar
comida, aguas, medicinas, atención psicológica a los internos en los penales. Tiene otras vertientes, es una instancia muy grande, tenemos casi 4,000 empleados, al día de hoy hay casi 6,500 PPLs, personas privadas de su libertad, pero tenemos además otra serie de responsabilidades, como es la supervisión y seguimiento, para todos aquellos que están involucrados en alguna vinculación de acusación penal, que tienen medidas cautelares, esto es que los jueces determinan que por el tipo de delito no ameritan prisión preventiva, pero que tienen que ir a firmar, que tienen que traer un brazalete, en fin, también le damos seguimiento, hay aproximadamente más de 2,100 personas en esa tesitura, tenemos casi 850 personas preliberadas que hay que darle seguimiento, tenemos casi 800 infantes que en algún momento de su vida se vieron involucrados en algún contexto de una acusación penal o alguna responsabilidad penal, y se le da seguimiento con psicólogos, médicos, etcétera. En fin, es todo lo que tiene que ver con las prisiones, con el tratamiento de una fase del proceso penal, prácticamente la final, se encarga el sistema penitenciario de Michoacán. Es una verdadera dependencia sui generis, muy interesante porque nos refleja en mucho cómo está la sociedad, claro, en su conjunto. Es muy interesante. Claro, y siempre tomando en cuenta que es un proceso para readaptar, ¿no? Sí, obviamente esa es la finalidad del proceso penal y después de una sanción. La idea es que quien haya sido condenado por X delito cumpla el tiempo de castigo, si esta es la sentencia, y que una vez que se reincorpore a la sociedad, pues se garantice que no lo vuelva a repetir, y segundo, que ese paso por la prisión no le genere problemas de acoplamiento en la sociedad en su conjunto y que la sociedad lo pueda, no sé qué término usar porque a veces es peyorativo, lo pueda aceptar de nuevo en su seno. Pero es un proceso y creo que en un año de administración y derivado de que la pasada administración pues no todo fue miel sobre hojuelas, claro, la cuarta transformación, como tú la llamas, ha incidido en mucho en esta área en concreto, en humanizarla. Porque generalmente tendemos como sociedad a marginar, a separar, a olvidarnos de este importantísimo proceso social, como es el sancionador penal, que la gente vaya a las prisiones. Nos olvidamos y pretendemos que no existe cuando es muy vivo, es un área muy viva y tiene mucho más incidencia en la vida cotidiana de lo que cualquier gente pudiera pensar. Claro. Humberto, vamos a entrarle. ¿Hay cambio o no hay cambio? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué ves desde lo que tú has hecho? Sí, hay un cambio, en mi opinión, radical. Por lo menos en la perspectiva de lo que la Secretaría de Gobierno ha trabajado en estos meses a partir de 1 de octubre del año pasado, es evidente que hay un cambio. En particular, te diría yo que visualizamos el cambio en la forma y estrategias en las que están atendiendo grupos sociales. Es el diálogo, ¿no? Sí. Es el diálogo porque la gobernabilidad pasa por un concepto fundamental que es la democracia. La democracia es la posibilidad de escuchar a todos que tienen legítimamente un interés y un deseo por manifestar algo. Tienes dos formas de atenderlo, o escucharlos o no escucharlos y por lo tanto ser más coactivo en la intervención. Creo yo que lo que se está haciendo por parte de la Secretaría de Gobierno es escuchar, canalizar las peticiones que sean posibles, legítimas, y las que no, también decirlo, porque es válido decir. Claro, no se puede. No se puede. La relación con los órganos, con los poderes públicos también ha sido un cambio radical. Con el Congreso también hay un diálogo abierto, es una relación más vertical, ¿no? Más horizontal, diría yo mejor, no tan vertical, es una posición de diálogo, de entendimiento, donde se busque que las decisiones del Ejecutivo tengan un impacto en la legalidad a través de un diálogo, ¿no?
pero también lo municipal, y ahí creo que hay un tema bien interesante, porque el gobernador ha marcado muy claramente su perfil municipalista. Sí, claro. Y FAESPUM, por ejemplo, que es uno de los recursos que más se está potenciando para obra, está funcionando de forma impresionante. En un año solamente, o menos de un año que se lleva como administración, ha tenido un impacto fundamental en lo local y en lo municipal. Y eso cambia mucho la relación. Y yo te diría que en la parte que para mí ha sido más importante, es el cambio en la lógica de cómo entender a Michoacán. Michoacán es un estado pluricultural y pocas veces los gobiernos habían entendido eso. Hasta ahora creo que se entendió la importancia de la pluriculturalidad y de la existencia de comunidades que están en todo el estado, porque están en el oriente, en la meseta, en Tierra Caliente, en todos los territorios de Michoacán hay comunidades indígenas. Y tenías una de dos también, o atenderlas o, igual como se hizo anteriormente, desplegarlas e inclusive atacarlas, como el caso de Arantepacua, yo recuerdo Arantepacua. Que es el caso más emblemático. Entonces, es claro que ha habido cambios sustantivos que han permitido replantear la visión de gobernabilidad. ¿Cómo interviene el Ejecutivo en movimientos sociales frente a hechos políticos? Tienes varias formas. Y lo que ha optado el gobierno del Estado, encabezado por el gobernador y el secretario Carlos Torres Piña, es atenderlo esto desde una perspectiva de diálogo y dos, que es fundamental. Hay una obligación en términos del artículo 1 de que toda intervención de una autoridad debe ser con respeto a los derechos humanos. No hay de otra, ¿eh? Y por lo tanto, canalizar la acción de gobernabilidad a través del respeto a los derechos humanos ha permitido que, por ejemplo, en las comunidades indígenas tengas, ¿no?, el respeto a un derecho humano a través del autogobierno y del presupuesto directo. Y entonces que lo que veíamos en la meseta purépecha, por ejemplo, en algunas regiones del oriente, que eran situaciones muy fuertes de manifestaciones o de conflictos inclusive armados, hoy se ha bajado mucho la atención por garantizar la atención de esas comunidades a través de entender que es un derecho humano el que se está garantizando. Claro. No es un tema político, porque si lo ves políticamente, ya entonces intervienen perspectivas de intereses legítimas o no legítimas, y ahí descompone mucho la gobernabilidad. Si lo ves desde una perspectiva de derechos humanos, te vas a dar cuenta que tienes una forma más objetiva de atender una necesidad, como es, insisto, el tema de comunidades indígenas. Pero me voy a cualquier otro tema. Maestros, por ejemplo, ¿no? Sí. Docentes. Alfredo, el gobernador, pues, en Tiripetío. Eso yo nunca pensé verlo, la verdad, ¿no? Así es. Ni con él ni con nadie, o sea, vivía adentro de la Así es. normal. Y eso, eso se ha logrado gracias al diálogo. Y si tú te fijas, las imágenes que hemos visto en términos políticos del gobernador es entrando a lugares donde no se podía entrar, ¿no?, donde era imposible. El retiro de barricadas, por ejemplo, sí, claro, era impensable, y hoy tenemos, sin una sola bala, tenemos un cambio importante en cómo intervenir en regiones que han estado complicadas en términos de seguridad. Entonces, yo sí creo que ha funcionado la perspectiva de gobernabilidad, viendo esto desde una visión muy distinta, que es diálogo y respeto a los derechos humanos, porque ahí nadie va a debatir. Ahí no hay un interés más que el de la persona o el del grupo social, y que si todo lo canalizamos hacia esa visión, entonces la gobernabilidad ya no está sujeta a una visión política o partidista, porque luego en muchas ocasiones se mete la perspectiva partidista. Entonces, creo que eso ha sido un tino que se ha tenido por parte del gobierno para evitar que se siga convulsionando el Estado, porque estaba convulsionado, sí, y generar un canal que apenas va empezando, pero que esperemos que en los siguientes 5 años pues esté afinado para cambiar la forma de gobernar. Ok, vamos a ir a una pausa. Regresamos contigo, Ale, ¿te parece? Que nos digas, ¿hay cambio o no? Nacho hace rato en su participación adelantó un poco, también ahorita, vamos, que lo exponga, pero él dijo, no, la cuestión de humanizar. Y eso es súper importante, justo lo que está diciendo Humberto también, ¿no? La perspectiva de los derechos humanos. Considero que poner como centro de eso un gobierno, pues siempre será benéfico. Nos dices ahorita, Ale, si hay cambio o no, y por qué. Yo estoy seguro que vas a decir que sí, pero dinos por qué, para que la gente que pueda acceder a esa información y también podamos pues contarles, ¿no?, qué es lo que se está haciendo. No se vaya de acá, vamos a ir a una pausa, tus peras y manzanas. Estamos de vuelta, le cedo los micrófonos a Alejandra, adelante. Bueno, desde la Secretaría de la Mujer considero que sí ha habido un gran cambio, no solamente en la estructura,
sino también en la forma en la que atendemos a las mujeres. Tenemos una visión distinta, una visión de acompañamiento, una visión en donde no las vamos a dejar solas. Hemos tratado de poder colaborar con distintas instituciones, en especial la Fiscalía, la Comisión Estatal de Víctimas, la Defensoría de Oficio, para poder coadyuvar en los procesos jurídicos de estas mujeres. La realidad es que es bien complicado porque creen que cuando se trata de un tema de mujeres, le toca a la Secretaría de la Mujer, ¿no? Pero en todos lados, ¿qué creen? Hay mujeres, ¿no? Entonces, la transversalidad de las políticas públicas y la perspectiva de género justamente nos habla de eso, de que todas las instituciones de los 3 niveles de gobierno tienen que adoptar la perspectiva de género. Y no lo digo yo, México firmó infinidades de tratados y de convenciones que hablan de llevar a nuestros procesos la perspectiva de género. Entonces, hay muchas teorías que dicen que la brecha de género se va a acabar en 100 años, y que quizá vamos avanzando poco a poquito, pero la realidad es que desde la Secretaría de la Mujer tenemos una visión distinta. Ya no queremos hablar del empoderamiento de las mujeres, ya no queremos decirles, venga, tú puedes, échale ganas, no. Queremos hablar de la autonomía de las mujeres, de la emancipación, de este proceso en donde las mujeres podemos consolidar nuestro propio proyecto de vida, fuera de los estándares patriarcales que nos han dicho cómo es ser mujer, y cómo es el rol de ser mujer en la sociedad, ¿no? Porque muchas de ellas nos dicen, lo que pasa es que yo estudié para maestra porque mi familia me dijo que debo de ser educadora, porque el sistema de cuidados, obviamente, también tiene que ver con la educación, ¿no? Trabajo afectivo. ¿Cuántas veces, claro, y cuántas veces no hemos escuchado cuando una persona comete un delito? ¿Y dónde estaba la mamá? Es que la mamá no lo educó bien, pero nunca hablamos del papá, porque el papá nunca estuvo, ¿no? Entonces, desde la Secretaría de la Mujer estamos proponiendo un nuevo sistema de cuidados, un sistema de cuidados igualitario, porque las mujeres tenemos no solamente que salir a trabajar para llevar un sustento económico, no solamente aguantar las borracheras de nuestros esposos, los golpes y los maltratos, sino también tenemos que tener 17 horas de jornadas. Y de esas 17, a lo mejor 12 no son remuneradas porque son trabajos domésticos que no están reconocidos económicamente. La visión desde la Secretaría de la Mujer es proponer un nuevo sistema de cuidados, un sistema de cuidado remunerado, respetado y valorado por la sociedad. También tenemos una nueva visión de cómo acompañamos a las mujeres víctimas de violencia de género. Pero no solo voy y te acompaño a Fiscalía y ahí que la Fiscalía te atienda, no, me espero contigo, reviso los procesos y doy vista si están violando alguno de tus derechos humanos. La realidad es que no termina ahí el proceso. Ayudamos no solamente en el fortalecimiento, porque la mayoría de las mujeres que nosotras atendemos son de escasos recursos, es decir, no tienen dinero para poder pagar una abogada o un abogado para poder cobrar una pensión alimenticia, porque la mayoría de los casos que atendemos desde la Secretaría son por violencia familiar. Incluso hay una estadística, la nueva de la INDIRE, donde claramente dice que la mayoría el porcentaje que más sufrimos de violencia es la violencia familiar. Y esto tiene mucho sentido. La violencia de género no solamente le compete al gobierno del Estado, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Esta problemática social le compete a la ciudadanía. Desde la Secretaría de la Mujer estamos mandando mensajes de sensibilización. No necesitas decir, tengo un hijo, tengo una hija, tengo una mamá, tengo una hermana, no. Es una humana y solamente por el hecho de ser humana merece un respeto. Entonces, la nueva forma en la que tratamos de generar esta gobernabilidad con perspectiva de género es sensibilizar a todo el gobierno del Estado, que comprendan que, oye, es que acá tengo una problemática y es mujer y te la mando para que la atiendas. No, a ver, desde la Secretaría de Salud tenemos que aprender a atender con perspectiva de género. Desde la Secretaría de Gobierno tenemos que aprender a trabajar con perspectiva de género. Desde el sistema penitenciario tiene que haber perspectiva de género. No, es cierto. ¿Claro? O sea, es como creer que el tema de presupuesto directo que mencionaba Humberto solamente le compete a la CEPI, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Y así como, ustedes encárguense, ustedes háganlo, pero oye, hay un tema con un pueblo originario en mi dependencia, no importa, que vaya para allá. Que vaya para allá. Claro, tenemos que aprender a trabajar la transversalidad de la política pública y lo estamos haciendo. Hemos logrado sensibilizar a más de 2,000 funcionarios públicos a nivel municipal y en el Estado. O sea, el Departamento de Capacitación va y toca las puertas y de verdad que ha sido un trabajo abrupto.
uno de los grandes proyectos que tenemos actualmente y que ahí va caminando, es poder generar la protección desde el C5 y las órdenes de protección que emiten las síndicas y síndicos municipales. Es decir, queremos movilizar a las síndicas y síndicos municipales, en primer lugar, para que sepan qué es una orden de protección, que les toca poder, que tienen la facultad de emitirla y que aparte tienen todo el órgano de la Policía Municipal para hacerlo, pero que aparte la puedan registrar en el Banco de Datos Nacional. Si nosotras lográramos, y que estamos trabajando en conjunto para poder generar estas órdenes de protección, podríamos generar un algoritmo con el C5 para que cualquier mujer que tenga una orden de protección y llame al 911, sepan que es una prioridad ir a atender. Porque un policía que toque una puerta puede salvar la vida de una mujer. Sí, claro. Entonces, estamos generando toda una estrategia con seguridad pública, con la Secretaría de Gobernación, con la Comisión Estatal de Víctimas, con el sector salud. Y hay grandes avances. Estamos movilizando, estamos sensibilizando a las síndicas y síndicos municipales al grado de que en algunas semanas se va a publicar ya un modelo municipalista para atender la violencia de género. Porque las directoras de las instancias municipales realmente a veces están solas, muy limitadas, a veces solas son ellas en el ayuntamiento atendiendo a todas las mujeres de su municipio, pero a veces no tienen las herramientas y me dicen, bueno, ¿y cuál es mi papel? ¿Cómo atiendo? ¿Qué hago? Y se congelan, directora, por favor, tengo este tema. Bueno, pues les vamos a dar un modelo de atención municipalista. Desde el ayuntamiento, ¿cuáles son mis facultades y qué debo de hacer si llega un caso de abuso sexual? Entonces, como sabemos que tenemos la consigna de un gobierno municipalista, nosotras estamos diseñando un modelo de atención para atender temas de violencia de género municipalista, dirigido a los ayuntamientos. Me queda claro. Hay cambio. Hay cambio. Perfecto. Nacho. Pues mira, yo creo que hay cambio, y hablo desde la cuestión personal. Yo soy habitante de este estado, toda mi vida prácticamente he estado aquí. La pasada administración nos dejó muy mal sabor de boca, hay que decirlo como es. Sí. Hubo un desfalco horroroso, una corrupción galopante, una veleidosidad en el ejercicio del poder, patrimonialista, en fin. Ahora hay un cambio notable porque llega un gobernador austero, un hombre de familia, una gente normal como cualquiera de nosotros, que vive en un lugar normal y que hace una vida normal. Sí. Eso obviamente se nota en la administración, bien lo decía Alejandra, bien lo decía Humberto. Se empiezan a tocar tópicos y temas que durante mucho tiempo se olvidaron. Y uno de ellos es el que me toca a mí, que son los penales. Estos individuos, mujeres y hombres olvidados, que tenemos que retomar, y es la instrucción que yo tengo de parte del gobernador, el secretario de Gobierno, es humanizar. ¿En qué sentido? Primero, el trato. Hay que dar medicamento a tiempo, se está dando, mejorar la alimentación, hay que atender el estudio de estas personas, darle acceso a la salud, incluso a la justicia, que sus abogados puedan entrar, facilitarles la convivencia con sus familiares, que es algo que pareciera muy intrascendente, pero es de la mayor trascendencia. Una gente que está en situación de reclusión, mientras más contacto tenga con su familia, más tranquilo va a estar, menos alejado de la sociedad. Y lo digo por conocimiento de causa, yo estuve preso y créanmelo, es importantísimo eso, tratar bien a esas familias, atenderlas como lo que son, ciudadanos, seres humanos. Nada tiene que ver los hijos, las esposas, las mamás, los hermanos, los papás, con lo que haya hecho la persona o por la que está siendo juzgada o fue juzgada. Entonces, esto humaniza esta relación y creo que sí hay un gran cambio y la gente lo está notando. Michoacán es pluricultural, pluriétnico, es un estado políticamente, yo creo que damos cátedra de pluralidad, no ahora, desde hace 30 años en Michoacán llegó la pluralidad para quedarse, que bueno, hay un gobierno plural. Hay gente que tiene una afiliación partidista, habemos algunos que somos simpatizantes de la Cuarta Transformación, pero no tenemos una afinidad orgánica con un partido, y que estamos trabajando en beneficio de nuestra sociedad. Y creo que tenemos hoy un gobierno con un gobernador que permite esto, y que después del desastre que dejó el anterior gobierno,
es complicado rehacerlo. A un año creo que el balance es muy positivo. Bien lo decía Humberto, las barricadas en materia de seguridad se ha avanzado contra lo que se pudiera pensar y creo que al final de cuentas el ciudadano, la calificación que le puede dar al gobernador de Michoacán, a su gobierno y a quienes trabajamos, sin echar campanas al vuelo, porque tampoco se trata de eso, es positiva. Y eso habla de que hay un camino que pareciera imperceptible, pero que es un camino que poco a poco vamos construyendo, donde todos somos importantes, mujeres, hombres, niños, adultos mayores. Quédate ahí, Nacho, tengo que ir a un corte y regresamos contigo, ¿eh? Va. No es censura, Me que corta. Nacho también Van se a ver. exprese, sí. Vamos a un corte, esto espera sin mensajes. Te cedo los micrófonos, Nacho. Te decía, sí hay un cambio, la gente lo estamos reconociendo. Tenemos un gobernador itinerante, va a los municipios. Hay algo destacable, por ejemplo, se cuestionó el por qué no había asistido al informe del alcalde de Morelia. Sí. Entonces, digo, hay formas, ¿no? En Morelia vimos este boato Sí, a mí hollywoodesco, donde lo importante eran las personalidades. Y entonces hubo- me tocó y no te voy a decir quién no quiso Ajá. ir y me mandó en su representación. Sí, la clase- y sí, no, me arrepentí. Son Dije, estilos. esto es lo que yo no quiero Son hacer nunca. estilos. Digo, yo solo estoy Exacto. contrastando. Si, a ver, tenemos este informe boato y cámaras, y entonces parecía el festival de cine, etcétera. Sí. Y en cambio tenemos un gobernador que va a los municipios donde nunca iba nadie, a atender a la gente que nadie atendía. Entonces yo creo que eso va marcando diferencias, son estilos. En anteriores administraciones se desgastó la figura del Ejecutivo, no sé, siempre saliendo en todo y haciendo loas. No, aquí tenemos un gobernador que no está pidiendo nada más que trabajo. Va donde la gente regularmente no va, habla de los temas que regularmente no se hablaban antes en el gobierno. Entiendo la definición de la Corte con respecto al presupuesto, es profundamente injusta, digo, no soy, tú tienes más claro eso, pero es profundamente injusta, porque bien lo decían, y yo lo veo desde los penales. En los penales tenemos una comunidad indígena. Yo generé un departamento de atención indígena y no saben lo importante que ha sido que las familias que van a ver a los internos y los propios internos, hay alguien que les traduzca. No el idioma, no es un problema solo de idioma, es de idiosincrasia. Sí, claro. Eso cambia mucho el tratamiento hacia las mujeres. A mí me encargó mucho el gobernador, es una deuda histórica que hay con las mujeres, el atender esto. Estamos a punto de inaugurar el modelo de nidos, le llaman, el modelo de atención a infantes del DIF, se va a hacer replicar en los penales. Ya hicimos un libro, vamos a presentarlo con textos de Abrieron internos. una tienda donde estuvimos. Abrimos por ahí, una ¿te acuerdas? tienda y yo creo que la semana que viene el gobernador nos va a hacer favor de abrir la de Uruapan, la segunda. Ya. En fin, son cosas que a lo mejor parecieran esfuerzos pequeños, pero son muchos. Y a lo mejor decimos imperceptibles para el círculo rojo que le gusta la alfombra esta. Claro, Y las televisiones y demás. Ellos no lo ven, pero la gente sí lo estamos viendo. Y cuando hablo de gente, pues yo vivo aquí también y transito como todos. Mis hijos van a la escuela, voy al súper, en fin, o al mercado. En fin, creo que sí hay un cambio y a un año es verdaderamente hay contraste, pues. Y eso nos contrastante. Y los ciudadanos podemos emitir opiniones en ese sentido y estoy casi seguro que la opinión del actual gobierno en este primer año es favorable. Sí, Humberto, ¿qué nos falta por hacer? Bueno, mucho. A ver, al hablar de un primer año de gobierno, pues te habla que tienes un futuro importante. Son 5 años los que tenemos enfrente. Creo que hoy se lograron las bases de lo que viene, que será lo bueno. Y coincido con mis compañeros que se sentaron las bases de un rumbo que ya marcó muy bien el gobernador y que creo que ahí estamos caminando todos. ¿Qué falta por hacer? Yo creo que hay mucho. O sea, en términos de gobernabilidad, en mi opinión, es arraigar este modelo de gobernabilidad
con los actores políticos, porque hay algunos que todavía no visualizan esta forma de gobernabilidad, lo decíamos en los informes, se sigue con una idea, una concepción distinta de lo que tiene que ser un informe, pero tenemos que transitar un modelo de gobernabilidad que entienda que ayuntamientos, poderes públicos estatales deben de garantizar derechos humanos, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de su competencia, lo que sea. Y eso a veces ha costado en algunos presidentes municipales, por ejemplo, el tema indígena lo hemos visto, ¿no? Y eso creo que es un cambio que hay que trabajarlo poco a poco. Y viene, creo yo, en la parte de las comunidades indígenas, viene un segundo momento muy interesante, porque efectivamente la Corte nos dio la oportunidad de relanzar el tema sin que estuviera en la estrategia, pero que lo aprovechó muy bien el gobernador y creo que lo dimensionó de tal magnitud que nos marcó el camino muy bien hacia donde tenemos que ir. Y es que la Corte, si bien es cierto, inhabilitó la reforma a la ley orgánica que impulsó el gobernador como diputado para 2 municipios, los 111 municipios del Estado siguen estando con esta ley orgánica. Sí, claro. Entonces, hoy tenemos una ley orgánica viva, ¿no? A pesar de lo que muchos pensarían que ya estaba muerta, no es cierto, y comunidades indígenas creyendo en este proyecto. Y ahí viene otro tema que es interesante. Ajá. Comunidades que no quieran el autogobierno, el presupuesto directo, porque es totalmente válido, estamos también trabajando con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que viene un abanico de acciones que vamos a impulsar como gobierno y que están ya muy bien definidas sobre lo que el gobernador ha marcado. Y ahí lo único que hay que hacer es ir programando en los siguientes 5 años cómo vamos a ir alcanzando las metas para ver un Michoacán, ya no solamente en un diseño intercultural, por ejemplo, en la parte de las comunidades indígenas, sino ya una transformación de un modelo de gobierno, porque esto está impactando el modelo de gobierno. Hoy Michoacán tiene gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales y las comunidades indígenas. Hoy el cuarto poder ya existe en Michoacán. Claro. Eso en teoría política, en los últimos 3, 4 años, 5, era impensable. Sí, ¿no? Era una locura. Bueno, nunca, eso es transformación. Eso es transformación. Y entonces, este concepto que se ha utilizado de transformación, a veces más en el ámbito político, partidista, Michoacán lo está llevando a una perspectiva humana que creo que va a tener un efecto fundamental. Mira, incluso tú decías desde cómo se concibe un informe de gobierno. Así es. O sea, la transformación empieza incluso desde nosotros como funcionarios, desde, platicábamos por ahí con Nacho en el día de ayer, ¿no? Sobre cómo luego hay eventos de informe de tal, informe de tal, informe de tal, informe de tal, y que decimos, güey, o sea, eso debe de cambiar, o sea, ya las cosas no son así, o sea, es como, sí, hago el eventito. El culto a la personalidad, ya estamos hartos. Sí, y eso creo que también nos toca a nosotros, y desde ahí la transformación empieza. Yo sé que a veces incomodamos o a veces también nosotros nos sentimos raros porque decimos, bueno, yo concebí esto de otra manera, pero desde ahí, Ale. Pues nosotras estamos muy contentas de poder haber llegado ahí. Sabemos la responsabilidad tan grande que tenemos porque es un tema muy sensible, es un tema que tiene una exigencia social todos los días y que lo podemos ver cada que hay una concentración por parte de las mujeres, pero yo sí quisiera hacer un hincapié en que nosotras desde la Secretaría de la Mujer consideramos a las feministas como nuestras maestras, como las precursoras, y las respetamos ampliamente y queremos escucharlas, porque sé que nosotras sabemos que gracias a ellas hoy podemos estar aquí nosotras tomando decisiones. Entonces reconocemos la deuda histórica y queremos aminorar la brecha de género, y para poder lograrlo vamos a tener una planeación primero en el sector educativo, porque tenemos que sensibilizar y acercar las herramientas a todas las escuelas donde suceden hechos que no se denuncian. Lo que queremos lograr es que no haya más lugares, más zonas del silencio, que las mujeres puedan salir y que tengan esta percepción de seguridad de que puedan denunciar sus procesos. Desde luego también queremos fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Por eso tenemos un gran programa para poderlas ayudar a fortalecer esta resiliencia de vida, porque una mujer que está viviendo un núcleo familiar de violencia es porque está sumida en la pobreza, porque hubo un embarazo adolescente, porque no tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces no se va porque tiene que darle de comer a sus hijos e hijas. Pero si les acercamos las herramientas, la sensibilización y la autonomía económica, vamos a lograr que esos núcleos familiares luego no se conviertan en victimarios, sus hijas e hijos. Entonces la prevención
se encuentra no solamente en la Secretaría de la Romper Mujer. ese Tenemos que círculo, romper sí, el sí, círculo sí. de la violencia, porque hemos visto tantas historias. Se decían de muchos programas que atendían a los huérfanas y huérfanos víctimas indirectas de feminicidio, pero yo no encontré la base de datos dónde están esas niñas y niños. Actualmente tenemos un programa para atender este tema tan sensible, para poderles dar una atención integral y también un apoyo económico que no va a resarcir el daño, pero va a poder ayudar a fortalecerlas, ¿no? Porque de repente las abuelas se van a convertir en madres de esas niñas y niños, ¿no? Y abuelas con grados de vulnerabilidad. Desde la Secretaría estamos haciéndolo con mucha sensibilidad, con perspectiva de género y siempre tomando en cuenta la interculturalidad y los contextos de todas las mujeres, porque las mujeres en cada metro cuadrado somos totalmente diferentes y tenemos necesidades diferentes. Y partiendo de los contextos de todas las mujeres michoacanas, queremos generar las políticas públicas adecuadas, pero no lo vamos a lograr sin la compañía y el acompañamiento y la sensibilización de todos los niveles de gobierno. Entonces, primero hay que sensibilizar al funcionariado público para que nos puedan acompañar en esta lucha de ir aminorando la brecha de género, sensibilizar al Poder Judicial, que todas las sentencias sean con perspectiva de género, que las investigaciones de las fiscalías sean con perspectiva de género, que la atención que brindemos desde el gobierno del Estado sea con perspectiva de género, que las bancadas en el Poder Legislativo legislen a favor de los derechos humanos de las mujeres. Ese es un gran trabajo, no es un trabajo chiquito, porque Mucho estamos por hablando, hacer. claro Sí. que sí, porque estamos hablando de más de la mitad de la población que somos las mujeres, ¿no? ¿Y por qué aún no se parece Michoacán a las mujeres? Pues el reto de la Secretaría de la Mujer, y te aseguro que del gobierno del Estado, es que Michoacán se parezca más a las mujeres. Y ojalá. Lo vamos Que a lo lograr. cumplan. Claro que sí, que lo logren. Vamos a ir a una pausa. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Nacho. A ¿qué ver, por hacer? con peras y manzanas, Sí. quedan 5 años de esta administración. Yo creo que todos los que participamos en ella aceptamos, primero porque es muy honroso trabajar para el gobierno de Michoacán y tratar de hacer algo por la sociedad. Segundo, porque el gobernador vio algo en nosotros que podemos aportar. Quedan 5 años. Yo creo que este será un gobierno y nosotros tendremos que garantizar que en 5 años, cuando se entregue la administración a quien el pueblo de Michoacán decida, no recaiga nada más en la voluntad de personas, sino que ya sean procesos, procedimientos. Claro. Que entendamos que el gobierno tiene que seguir operando a pesar, en contra o a favor de quien sea. Y que las cosas como el combate a la corrupción, la atención a las mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas y el respeto a los derechos humanos, la concepción de una sociedad en paz tiene que ser perdurable y no sujeta a que gane X, Y o Z. Ese es, creo que, el gran reto de este gobierno. Habrá que recordar hace un año la elección, el sentido del voto de los ciudadanos, en qué sentido fue. Habrá que tenerlo muy presente como administración y en cada decisión, en cada acción de gobierno, plasmarla. Entender que nosotros tenemos prestados un encargo, que puede ser mañana, pasado, 2, 5 años más, que se eligió a una persona que se llama Alfredo Ramírez Bedoya, él es el responsable de la administración y que todos nosotros tenemos que contribuir para que él haga un buen gobierno. Si él hace un buen gobierno, quiere decir que la sociedad habrá de reconocer y mejorará. Te escucho, Ale, con mucha atención, es importantísimo lo que hace la Secretaría de Gobierno, es importante hacer ver que los presos, como comúnmente se les conoce, son personas privadas de su libertad, tienen derechos y que en la medida en que garanticemos los derechos de quienes han infringido la ley, nos hace mejores seres humanos y podemos aspirar a una sociedad mejor. A mí cuando me preguntan cuál es el objetivo, no se va a lograr en 5 años, pero el objetivo debe ser lo que está pasando, por ejemplo, en Holanda. En Holanda están cerrando prisiones. Claro. Las están rentando a Bélgica. Y entonces tú dices, híjole, ¿y por qué cierran prisiones? ¿Será que el agua que toman o el sol que les pega es diferente? No, para nada. Sencillamente han logrado como sociedad entender que el contrato social, que es el marco normativo que todos nos hemos dado, es mejor y más barato cumplirlo. Claro. Y que si se hace de esa manera se satisfacen la mayoría de las necesidades sociales,
Entonces, si estamos en ese estadio, no hay necesidad de delinquir. Y al final de cuentas nos ahorramos algo que es penoso, como las prisiones. Ese es el objetivo. ¿Qué se ocupa para eso? Que Humberto haga su trabajo, que Ale haga su trabajo, que todos los funcionarios de Michoacán hagamos nuestro trabajo, pero lo más importante, tener un gobernador con una visión humanista y que va en ese sentido. Y hasta donde yo tengo entendido y conozco al gobernador de Michoacán, para allá va. En un año hemos visto, sigue siendo la misma persona, sigue siendo exactamente lo mismo que hacía antes, su familia también, aquí hay que hablar importante, el trabajo de su esposa, de Grisel, es importante, digo, por lo menos en lo que a mí corresponde, he sentido mucho apoyo, me ha acompañado, ha entrado a los centros penitenciarios, se ha sumado a las tareas, y eso es fundamental, porque al final de cuentas ayuda el tener ese apoyo, esa visión desde la perspectiva femenina. Tú lo decías muy bien, ojalá cada vez haya más mujeres tomando decisiones en todos lados, porque eso nos va a dar un estado en más calma y con más paz. Insisto, más equilibrado, sí hay cambio. Créanmelo, pareciera que no, los detractores van a decir que no, pero sí se nota el cambio. Sí hay un proceso real de pacificación. Digo, tenemos grupos, es innegable, crimen organizado, etcétera, no es de la noche a la mañana, pero creo que la gente está entendiendo que este es un gobierno que no viene ni a saquear al Estado, ni viene a hacer un uso patrimonial de los recursos, por el contrario, viene a pagar una deuda con nosotros mismos, que es tener un gobierno más cercano con la gente, más humilde, más, ¿cómo explicarlo? Más, más normal, sí. Más normal, si se puede más decir. lo que tendría que ser un gobierno, ¿no? Entender que los servidores públicos pues estamos para servir, no para servirnos. Cosas que parecieran de manual, pero que en el pasado reciente en Michoacán, pues no lo vimos. Y hoy ya lo vemos. Ese es un gran cambio. Sí, ya nuestro gobernador no dice quiero ser gobernador para tener muchos caballos y muchos ranchos y cantar narcocorridos, ¿no? O sea, cuando anda en helicóptero sí, cantándole a las muchachas, ¿no? Exactamente, y yo creo que esa es una gran diferencia. Yo recuerdo mucho cuando nos tocó coincidir que Paco Ignacio Taibo visitó el Penal de Milcumbres. Penal de Milcumbres, exactamente, y como él les decía eso, no les voy a preguntar qué hicieron o qué no hicieron, porque a veces el sistema los puso al límite, una situación los puso al límite, a veces ustedes tomaron una mala decisión. También son víctimas de un sistema, claro. Sí. Pero al final de cuentas él dijo, eso no me interesa, yo quiero compartir mis libros con ustedes. Y eso a mí me pareció increíble, porque el hecho de que tú estando ahí puedas tener esa visión, creo que dice mucho de lo que se está haciendo y efectivamente son seres humanos también. Pues nos tenemos que ir. Humberto, muchas gracias por haber venido. Rápidamente, 15 segundos, una conclusión, algo que quieras decir para cerrar. Mucho proyecto, creo que en Michoacán para las comunidades indígenas y sin duda va a haber cambios importantes. Perfecto. 15 segundos, Ale. Pues la perspectiva de género va a ser una realidad en el gobierno que encabeza nuestro gobernador. Nacho. Hay que acercarse a la autoridad. Hay que hacer uso de la autoridad y hacer uso de los recursos de la autoridad. Eso debemos de aspirar los michoacanos. Perfecto. Yo me despido y me quedo tranquilo porque sé que en los asuntos que trata Humberto, ¿quién mejor para negociar que Humberto con el conocimiento legal que tiene? Es un buenazo. Vamos, no podría encargarse de eso alguien que no tuviera las aptitudes que tú tienes. Una feminista en la Secretaría de la Mujer, pues claro, cómo no, y hay que decirlo, un expreso político, porque tu tema fue político. Así es. ¿Quién mejor para entender a los PPLs que tú? Así bueno, es. Yo creo que está acertando el gobierno del Estado en eso. No lo sé, usted tendrá la mejor opinión en su casa. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal, me despido de ustedes y recuerde, arriba las y los pobres del mundo, de pie las y los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó